Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los redes creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo, y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios, y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta «Yo soy», atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182,
comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Y decíamos que estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, en el versículo 35, donde se lee que Jesús dice: He aquí que les digo, los samaritanos que atraviesan los campos para ver a Jesús son mirados como la primicia de la mies futura. El último día, la hora, es siempre ahora. Nunca se va en busca de él. Y en el versículo 36 leemos: El que siembra se alegra con el que cosecha, como lo dice el apóstol, el profeta Amós en su capítulo 9. Hermanos, el tiempo de Jesús es a la vez tiempo de siembra y de cosecha. Él es la semilla que produce fruto, como está en Juan capítulo 12. Palabra que los discípulos han de sembrar por todo el mundo. Es la misma palabra que escuchamos nosotros, los creyentes, aquí y ahora, al ser testigos de un diálogo con la mujer. También para nosotros, hoy la siembra coincide con la cosecha. Quien quiera que acoja la palabra, disfruta ya del fruto de vida eterna. Y en el versículo 37 leemos: Uno es el que siembra. El que siembra, hermano que me escuchas, siempre es el Hijo, don del Padre y semilla de vida. Los que cosechamos somos nosotros los creyentes, que recogemos el fruto y gozamos de él, que sacia su sed al saciar la nuestra. Y en el versículo 38 leemos: Los he enviado a cosechar. Hermanos, con Jesús se ha iniciado el tiempo final, el de la cosecha. En él nuestra tierra ha dado su fruto, como lo anuncia el Salmo 67. Su afán y su sed de la hora sexta lo ha hecho semilla que germina vida para el mundo entero, como lo dice Juan capítulo 12. El ministerio de los discípulos simplemente consistirá en cosechar. Para él, el trabajo de la siembra. Para nosotros, la alegría de la cosecha. Y en el versículo 39 se lee: Muchos samaritanos creyeron. Es la primera cosecha abundante del Evangelio. Ellos, los impíos, los samaritanos, son los primeros que en masa acuden a la fuente del agua de vida. Y dice la Escritura: por la palabra de la mujer que dio testimonio, como está en Génesis capítulo 24. Hermanos, el primer nivel de la fe consiste en creer en la palabra de quien da testimonio de lo que ha visto y ha oído. Ahora, aparte de Juan el Bautista, está también la mujer. El asceta del desierto, preparado por la bimileria historia que le precede y por un arduo trabajo personal, es testigo de la luz, tanto como esta mujer que va al pozo al mediodía y reconoce enseguida al esposo. Le basta el breve tiempo que los discípulos gastan en ir al pueblo a comprar pan. Y el versículo 40 se lee: le rogaban que se quedara con ellos. A su petición, Jesús se queda y se queda con ellos. Con él, el Hijo, descubren que están en casa. Y dice que Jesús se quedó 2 días, porque en 2 días el Señor nos hará revivir. Nos dice Oseas en su capítulo 6. Son los 2 días de la siembra
que remiten al tercer día, el día de la cosecha. Y en el versículo 41 leemos, muchos de ellos creyeron por su palabra. Hermanos, este es el segundo nivel de la fe, de la palabra de la mujer que da su testimonio, se pasa la palabra de aquel de quien se da testimonio. Quien crea la palabra de la mujer comparte experiencia, sacia sus propias sed, sabe a quién y cómo adorar, encuentra al esposo que dice, yo soy el que está hablando contigo, y siente la alegría de comunicarlo a los demás. Y en el versículo 42 se lee, ya no creemos por tu palabra. La fe consiste no solo en creer, sino que exige ver las palabras que salen del labio de Jesús, encontrar su persona presente en la palabra. También nosotros, en el testimonio de quien habla, oímos la palabra misma que habla nuestro corazón. Hermanos, la fe no demanda una respuesta ciega, sino que constituye una propuesta razonable que responde a nuestra sed. Respuesta que podemos verificar por su efectiva o mala satisfacción o nula satisfacción. Una fe que no pueda verificarse en la experiencia no es más que una ilusión, como el culto que tributamos a los ídolos. Esta sí que es de veras obstinada y ciega. Y la Escritura dice, sabemos que este es verdadero, el Salvador, es verdaderamente el Salvador del mundo. Hermanos, el Padre tanto ha amado al mundo que le ha dado a su Hijo, nos dice Juan capítulo 3. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 1. Los samaritanos, pecadores e infieles, reconocen que el don del Hijo es la salvación del mundo, la fuente de agua viva, el amor del Padre, que ha de llegar a todos los hijos sin exclusión alguna, comenzando por los más alejados. Según el evangelista Juan, en la afirmación coral de los samaritanos, debería resonar la voz del lector que, gracias a su relato, es interlocutor del diálogo de Jesús, solo con la mujer sola. Vayamos al capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículos 43 al 54, donde se lee, pasados los 2 días, salió de allí para Galilea, pues el propio Jesús había dicho que ningún profeta es honrado en su patria. Al llegar a Galilea, lo acogieron los galileos, que habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén en la fiesta, pues también ellos habían subido a la fiesta. Volvió, pues, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Habiendo oído que Jesús llegaba de Judea a Galilea, se le acercó y le rogaba que bajara a curar a su hijo, que estaba a punto de morir. Pero Jesús le dijo, si no ves signos y prodigios, no crees. El funcionario real le dice, Señor, baja antes que muera mi niño.
Le dice Jesús: vete, tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús había dicho y se marchó. Mientras bajaba a su casa, le salieron al encuentro sus sirvientes, diciéndole que su hijo vivía. Les preguntó entonces la hora en que había comenzado su mejoría. Y ellos le dijeron: ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. Cayó en cuenta el padre de que era precisamente la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó con toda su casa. Este fue el segundo signo que Jesús hizo al volver de Judea a Galilea. Vete, tu hijo vive, dice Jesús al funcionario real. Y creyó él en su palabra. Hermanos, el relato muestra que vivir significa creer en la palabra, porque ella es la vida de todo cuanto existe y tiene el poder de hacer hijos de Dios a cuanto lo aceptaron. Jesús vuelve a Caná de Galilea, donde había realizado aquel que fue el principio de los signos, en Juan capítulo 2. El objeto de su actividad es dar a conocer el don de Dios. Dios que da al creyente. El signo ocurre al regresar de su primera visita entre los suyos en Jerusalén, donde no lo han acogido. Las instituciones religiosas representadas por la alianza, el templo de Jerusalén y la ley mosaica, de las que se ha hablado en los capítulos anteriores, lo rechazan. Las mediaciones de Dios, en efecto, se han convertido en fines en sí mismas. La promesa constituye al prometido, la alianza al aliado, la ley al amor, el templo a Dios. En una palabra, hermano que me escuchas, el signo se ha impuesto sobre su significado. Esa ha sido la denuncia insistente de los profetas con las instituciones, que son sedimentaciones de la cultura. Ha ocurrido algo parecido a lo que ha sucedido con la técnica. El hombre la ha inventado para enfrentar las fuerzas de la naturaleza, pero ha acabado por tener que ingeniárselas para defenderse de ellas y sus indeseables efectos. Hermanos, la palabra que engendra de lo alto a quien la acepta es, en el pasaje anterior, agua que brota. Ahora es vida. El don de Dios, hermano que me escuchas, anunciado en Jerusalén a Nicodemo, aceptado en Salín por el Bautista y en Sicar por la Samaritana, se ofrece ahora a un funcionario real, del que sabemos por Mateo capítulo 8, que era un centurión. Desde luego, pagano. Juan el Evangelista omite el detalle, puesto que su interés mira a contemplar el cuadro de la acogida que la palabra ha tenido en Galilea. Este segundo signo, hermano que me escuchas, que el evangelista refiere, cierra un primer círculo de actividad de Jesús, centrada toda en la fe. El don de la vida física, dado al Hijo,
es signo del don de la vida eterna, dado al Padre por su fe en Jesús. Hermanos, la fe no exige ver signos y prodigios, sino sabe leer el significado de aquel signo que es la palabra, descubriendo lo que dice, quién la dice y por qué la dice. La palabra es la palabra del Señor para el funcionario real que sabe leerla. Es certeza de vida. Nosotros los creyentes, testigos del relato de lo sucedido a Él, estamos llamados a creer como Él, sin ver el prodigio. En la mente de la narración, el verdadero prodigio es la fe del Padre, mientras que la vida devuelta al Hijo es su reflejo especular. El funcionario del Rey es como Abraham, nuestro padre en la fe. Su vida consiste en dar crédito a las promesas del Señor. El relato quiere hacernos ver cómo también nosotros los creyentes que no hemos visto al Señor como la samaritana, podemos encontrarlo directamente a través de nuestra fe en la palabra. Este relato concluye la primera parte del libro de los signos y abre la segunda, en la que se realiza el éxodo definitivo en el seguimiento de Jesús. Para eso nos dará pies para caminar, nos dice Juan capítulo 5. Pan y agua para vivir, nos dice Juan capítulo 6. Luz para iluminar nuestras tinieblas y llevarnos a la libertad, nos dice Juan capítulo 9. Al rechazo de parte de los dirigentes del pueblo de Juan capítulo 10, el Señor responderá con el don de su vida en Juan capítulo 11, que hará al precio de su muerte en Juan capítulo 12. Hermanos, se trata del segundo signo que explicita el significado del anterior, ocurrido también en Caná, como está relatado en Juan capítulo 2. Los dos signos se iluminan mutuamente, dando un sentido completo a la obra de Jesús. La palabra produce el buen vino, el amor, y este amor es la vida misma de quien lo acepta. Los dos relatos poseen una estructura similar. Una madre y un padre, respectivamente, presentan la situación a un tercero. Jesús da una orden que es acatada. Se comprueba el prodigio y se llega a la fe. También el argumento es simétrico. Israel, la esposa de Dios, sin vino y sin amor, refleja la situación del hombre ante la enfermedad y la muerte. Todos, con o sin ley mosaica, estamos privados de la gloria de Dios, nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 3. Hermanos, el tema de fondo, en fin, es el mismo. Jesús obra el prodigio del buen vino y de la vida mediante la aceptación de su palabra, cuyo efecto produce la fe de los presentes, que ven cómo la palabra es viva y eficaz y opera lo que dice en aquel que cree,
como lo relata Hebreos capítulo 4. El pasaje paralelo de Mateo 8 y Lucas capítulo 7. También el relato de la sirofenicia en Marcos 7 y Mateo 15 subraya la fe en la palabra, que aún a distancia y en ausencia de Jesús, obra lo que dice. Esto vale, desde luego, también para Juan el Evangelista, quien con todo tiene su propio punto de vista. Al ponerse de parte del lector, quien al igual que el Padre, no ve el signo, sino que cree en el relato del mismo. De él, en efecto, se dice 2 veces que cree. Primero, él solo, y luego, después del relato del signo ocurrido, con toda su familia. En suma, hermano que me escuchas, Juan el Evangelista pone el énfasis de la fe que proviene del signo narrado. La palabra refiere lo que Dios en su amor ha realizado y realiza también para nosotros los creyentes que le creemos mediante la fe. Jesús, desde ahora, distante en el tiempo y físicamente ausente, está presente y actúa ahora. La fe no pretende ver signos y prodigios para comprobar que el Señor nos ama. Por el contrario, hermano que me escuchas, cree en su amor sobre su sola palabra, que narra los signos que ya ha obrado. Esta confianza constituye la vida misma del creyente. Palabra y fe, amor y vida son inseparables, como también mentira y desconfianza, enfermedad y muerte. Hermanos, la fe es el único acceso a la palabra, que es vida. ¿Qué sucedería si el hombre no pudiera fiarse de ninguna palabra? Ni siquiera en la relación padre e hijo. Vale la pena resaltar la pluralidad de nombres con que se domina a los 2 beneficiarios de la intervención de Jesús. El funcionario real que tiene a su hijo enfermo y ruega, se convierte en el creyente cuando cree en la palabra, y finalmente en el Padre cuando el Hijo es curado y cree en Jesús. Al enfermo moribundo se le llama niño, que quiere decir, pues también decirse muchacho o sirventico, en diminutivo del oficial real. El muchacho o siervo por los siervos e hijo por el evangelista y por Jesús. Estos cambios de nombres insinúan un cambio de realidad. El funcionario del rey se convierte en hombre y padre. El niño de siervo se convierte en libre e hijo. En efecto, hermano que me escuchas, es un mal común a todos, origen de todos los otros males. La conflictiva relación de padre e hijo. La curación que Jesús se ha venido a traer es la fe, que hace pasar de una relación de recelo y sospecha
a una relación basada en la confianza. La curación que se produce en la relación padre e hijo es signo de la que se produce por su fe en la palabra, en el oficial real, en su encuentro con el Padre. Este episodio, como el principio y el final de la segunda parte del libro de los signos, es un contrapunto entre enfermedad y muerte y curación y vida. De Judea y de Samaria, el don del Hijo pasa a Galilea y se ofrece a todo hombre que enfrenta sus propios límites en términos de vida y de muerte. Nadie es extraño para Dios. Más aún, hermano que me escuchas, quien no alega méritos está en disposición de recibir lo que es puro don. Para todos, vivir es creer en el amor con el que el Padre ama a su Hijo. Es el mismo con el que es amado cada uno de nosotros. En saber esto consiste la vida eterna. Caná es punto de partida y de llegada del primer viaje de la palabra, que ha sido propuesta al fariseo Nicodemo, el profeta Juan el Bautista y a los infieles samaritanos, a cada uno de los cuales ha ofrecido respectivamente el renacer, el reconocer al Hijo de Dios y el encontrar al Salvador del mundo. Ahora, el oficial del rey. El rey representa aquello que cada hombre quisiera ser. Ofrece un modo nuevo de ser creyente, libre de la enfermedad mortal que le acecha. La falta de confianza que rompe la relación total de padre e hijo. Hermanos, Jesús, Salvador del mundo, da vida a todo el que cree en Él, porque la vida consiste en adherir a Él, el Hijo amado del Padre que ama a sus hermanos. La Iglesia tiene su origen en Israel, que, al igual que Juan el Bautista, lo reconoce. En esta raíz son insertados todos los creyentes, mediante la fe en la palabra. El centurión es como Abraham, hijo de paganos y padre de creyentes, prototipo de todo creyente que cree. Es el nuevo Adán, liberado de la desconfianza que ha procurado a todos la muerte. Y en el versículo 43 se lee: pasados los 2 días. Son los 2 días que Jesús permanece en Samaria, a donde ha llegado de Judea. El primer signo en Caná ocurrió a los 3 días. Juan, el evangelista, sincroniza con él no la curación del Hijo, que se produce precisamente a los 2 días, sino la del Padre que, al día siguiente, a raíz de la noticia de la curación del Hijo, recibida de los sirvientes, cree con toda familia. De ella hacemos parte también nosotros, que como él oímos el relato del evangelista y de quienes son servidores de la palabra. Y dice que salió de allí para Galilea. Hermanos, en Samaria, Jesús está de paso, porque viene de Judea a Galilea. Y el versículo 44 se lee: ningún profeta es honrado en su patria.
como está también en Marcos capítulo 6. Para Juan el Evangelista, la patria de Jesús es Judea, en donde están concentradas las instituciones de Israel. De hecho, la samaritana los llama judíos y reconoce que la salvación viene de los judíos, como está en Juan capítulo 4. La palabra ha venido a su casa, pero mientras los samaritanos y los galileos la aceptan, los suyos la rechazan, como está en Juan capítulo 1. La incomprensión y el rechazo de parte de los familiares resultan particularmente dolorosos. Sin embargo, quien presume que conoce bien a una persona ignora su misterio más profundo. Y en el versículo 45 leemos: lo acogieron los galileos a la hostilidad que ha encontrado en Jerusalén, como está en Juan capítulo 2. Se contrapone la acogida que recibe en Galilea, a donde llega precedido de una gran fama por los signos que ha realizado. Y en el versículo 46 leemos: volvió pues a Caná de Galilea. Se subraya el retorno a Caná para clausurar el relato de la primera actividad de Jesús. Allí la ha iniciado y sus discípulos, a la vista del signo que ha obrado por la escucha de su palabra, creyeron en él. El verdadero prodigio es siempre la aceptación de la palabra, principio de todo. Y dice la Escritura: donde había convertido el agua en vino. Se evoca el primer signo para relacionarlo con este segundo. Jesús, hermano que me escuchas, de la misma manera que renueva la alianza con Israel al cambiar el agua en vino, renueva también la alianza con todos los creyentes, transformando la muerte en vida. Y dice que había allí un funcionario real. El texto dice simplemente real, es decir, un funcionario de la corte de Herodes, Antipas. Es un subalterno del poder que al mismo tiempo ejerce y sufre. Y dice la Escritura que cuyo hijo estaba enfermo. No se trata de un hijo, sino de su hijo, hijo único. ¿Cómo puede estar el hijo de un hombre poderoso si no es enfermo de muerte? Es el primer encuentro entre Salvador del mundo y un hombre de mundo. Y es el primer encuentro entre Jesús y el problema de todo hombre: la enfermedad y la muerte. La presencia de la muerte desvanece toda pretensión, porque frente a ella no hay poder que valga. La inminencia de la muerte lleva a experimentar la impotencia radical del hombre y reconocer su desnuda realidad. Luego de la confrontación con las instituciones de Israel, ahora se da la confrontación con el hombre como tal, apremiado por su problema, al que busca responder con los medios de que dispone. Por lo demás, sin éxito. La cultura no es más que una máquina que el hombre construye y que a su turno constituye al hombre para exorcizar el mal y la muerte. La constatación del límite representa aquel principio de realidad que produce el verdadero conocimiento de sí y abre al otro. Se dice que el hijo está enfermo, lo que literalmente significa que no puede tenerse en pie. Como Juan capítulo 5, que vemos la multitud de enfermos que yacen junto a la piscina. Hermanos, ante el mal y la muerte,
Nadie tiene poder. Todos vacilamos. Caemos por tierra y nos hacemos humanos. Es decir, que no hay que poner bajo tierra gracias a la compasión de los demás. Y el versículo 47 leemos que había oído. La fe, hermano que me escuchas, viene del oído, nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 10. Y tiene siempre por objeto la palabra. Y dice que había oído que Jesús había llegado. Jesús llega donde quiera que llegue la palabra, que resuena en cualquier parte donde se hable de Él. Y dice que Jesús se le acercó. Lo que nos permite acercarnos a Él es que Él viene hacia nosotros. Vamos hacia Él como personas necesitadas de vida, porque la palabra es la vida de los creyentes. Y dice que le rogaba a Jesús. Nuestra relación con el don es el deseo, expresado en la plegaria. Deseamos aquello de lo que carecemos, y la plegaria establece libremente la comunión del deseo con aquel capaz de satisfacerlo. Y le dice que no solamente le rogaba, sino que le decía que bajara. El centurión pide a Jesús que baje a Caná, de Caná a Cafarnaúm, que dista 26 kilómetros de distancia sobre el lago. El bajar no tiene solo un sentido geográfico, sino que indica la condescendencia del Hijo, bajado del cielo. Y le dice que bajara a curar a su hijo. Hermanos, este hombre suplica como cualquiera otro la salud que conserva la vida mortal, pero obtendrá en cambio la salvación que da la vida eterna. Y le dice a Jesús que estaba a punto de morir. Por primera vez el Evangelio habla de muerte física, límite último del hombre. Él advierte en sí mismo una contradicción insoslayable. Anhela una vida plena y feliz, pero sabe que la existencia es triste y breve, como lo anuncia Sabiduría capítulo 2. Colocada bajo la hipoteca de la muerte. Para él, la vida es la única enfermedad incurable, o mejor, mortal. Esta contradicción es el motor mismo de la cultura, la que, a su vez, en lugar de resolver, exaspera la tensión entre el deseo y el límite, a menos que se logre anestesiar la conciencia del uno y del otro. Lo que ya no es un bien, puesto que se destruiría lo que hace el hombre humano, será también el agua que satisfaga nuestra sed. Una vía de escape que dé a nuestra vida un fin que no sea el final. Y en el versículo 48 leemos que Jesús le dice: si no ves signos y prodigios. Hermanos, Jesús se dirige no solo al interlocutor, sino también a todos nosotros que lo escuchamos. Detrás del funcionario real estamos nosotros todos, los creyentes, que tenemos un mismo problema y escuchamos lo que sucede. Signos y prodigios, como
Éxodo capítulo 7. Es una expresión común que indica lo que el Señor ha realizado para liberar a su pueblo en su calidad de signos. Significan el amor de quien interviene en cuanto prodigios revelan su poder. La memoria de ellos constituye el fundamento de la fe y de la vida de Israel. Hermanos, Jesús reprueba a quien exige un signo prodigioso y aprodicto, como está en Mateo capítulo 12. La fe no puede consistir en exigir un cúmulo de signos para aferrarse idolátricamente a ellos, sino en creer en Dios por lo que ya ha realizado y que es referido por la palabra. El recuerdo de lo que ha realizado en el pasado es motivo suficiente para creer aquí y ahora y caminar hacia el futuro. El propósito claro del Evangelio de Juan es este. Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, como lo dijo en Juan capítulo 20. Hermanos, exigir otros signos o hacer depender la fe de la respuesta favorable a nuestras exigencias equivale a no creer en el amor de Dios por nosotros los creyentes. La salvación no está en la salud, ni en la plenitud de vida, ni en la reanimación de un cadáver. La salvación es la fe que lleva a adherir a aquel que da la vida. Y no solamente la vida, sino que nos da la vida eterna. Aquí, hermano que me escuchas, como en el primer signo, si bien Jesús no se niega a intervenir, sí demanda un salto cualitativo. El prodigio no consiste en curar el cuerpo, sino en el creer en la palabra. Y el versículo 49 leemos que le dice, Señor, baja. Hermanos, el funcionario real expresa el deseo de todo hombre, que el Señor baje y su poder de vida fecunde la tierra. Su oración está atendida cuando él mismo, fiado de la palabra, baje hacia el Hijo. Y dice, antes de que muera mi niño. Hermanos, el oficial insiste, pide a Jesús que intervenga antes de que muera el niño, para mantenerlo con vida. Está convencido de que mientras haya vida, hay esperanza. Quien entra por la puerta de la muerte, pierde toda esperanza. No conoce todavía el don de Dios, pues ignora que hay una palabra que vence la muerte. El Hijo es llamado niño, pequeño, pero también significa siervo. Frente a la muerte, nadie es libre. Todos somos pequeños e impotentes. Incluso el funcionario del rey y el rey mismo. Y en el versículo 50 leemos de que Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Hermanos, Jesús no baja a curar, sino que simplemente le dice que su hijo vive.
Pero el funcionario del rey acaba de decir de que el niño está a punto de morir. La palabra de Jesús contradice la evidencia o es la evidencia contraria a la realidad. Jesús no da pruebas, únicamente dice lo que sabe. Vivir es creer en la palabra, que nos da la posibilidad de hacernos hijos de Dios. La curación que ocurrirá será el signo del cambio producido en el Padre. Su fe hará que la enfermedad y la muerte del niño, siervo, se transformen en el nacimiento del Hijo libre. Y el hombre creyó en la palabra, dice la Escritura. Al funcionario se le llama hombre. Quien cree en la palabra de vida no es ya un funcionario del rey, preso en el engranaje mortal, siervo y patrón. Toda vez que se ha convertido en hombre creyente, de frente a la muerte, ha visto los límites de todo poder, pero no ha renunciado al deseo de vivir. La fe en la palabra le confiere su plena humanidad y le hace resucitar de funcionario, angustiado por la muerte, del niño siervo. Se convierte en un hombre creyente, seguro de la vida del Hijo. En Juan el Evangelista se habla de la fe en varios niveles. Hay una fe idolátrica que Jesús reprueba, siempre habida de signos y prodigios. Hay una fe incipiente o sencillamente imperfecta, que cree porque ve, como la de los discípulos en Caná, en Juan capítulo 2. O que solo cree si ve, como la de Tomás en Juan capítulo 20. Y finalmente está la fe del creyente, que cree en la palabra de Jesús, sin ver signos y prodigios, que se convierte inmediatamente después en un creer en la narración del signo, adhiriendo a la persona de Jesús sin ver. A esta fe quiere el evangelista Juan llevar al lector. Y en el versículo 51 se lee, mientras bajaba. Es él y no Jesús el que baja hacia el Hijo, movido por su fe en la palabra de vida. Y dice la Escritura que le salieron al encuentro sus sirvientes. Sus sirvientes, en griego esclavos, confirman lo que Jesús le ha dicho. Tu hijo vive. Este creyente, que ya había creído en la palabra de Jesús, cree también ahora en la palabra de sus sirvientes, que le dan a saber cómo han ocurrido las cosas. Cree tanto a la palabra que promete, fiándose de la sola promesa, como a la palabra que le refiere el cumplimiento de la promesa, sin necesidad de ver signo ni prodigio alguno, puesto que la fe proviene del oír. Se funda siempre y exclusivamente en la palabra, que, al tiempo que refiere la salvación ya ocurrida, la concede a todo el que la escucha. Esta fe constituye el verdadero prodigio que nos pone en relación de confianza filial con Dios y a la vez nos libera de la mentira que mata la verdad, suya y nuestra. Y en el versículo 52 leemos, preguntó entonces la hora. Es el tema de la hora, tan claro en Juan el Evangelista,
ya mencionado por primera vez en Caná, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y le dijeron los sirvientes, ayer. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.